Buenos días, buenos días, buenos días. Dios los bendiga, Dios los llene de su paz, de su gloria, de su verdad, de su grandeza y de su conocimiento. Estamos desde el sur de Bogotá, mañaneando con Dios. La Iglesia Internacional presente, estamos delante de la presencia del Señor para llevar su gloria, para llevar su grandeza y llevar el conocimiento de Dios al que quiera, porque es al que quiera, ¿no? Acá no es obligación a nada, sino que tengamos un corazón apacible, un corazón de enseñar, de dejarse enseñar, de capacitarnos y de ver la grandeza de Dios. Bienvenido mi hermano y mi hermana que están ahí. Dios los bendiga, Dios los llene de su gracia y de su bondad en el nombre de Jesús. De verdad Dios es un Dios totalmente de éxito. Y si no, mírese usted, mírese y verá que en usted hay éxito, en usted hay verdad, en usted hay conocimiento y grandeza de parte de Dios. Entonces, bienvenido mi hermano a la Iglesia Internacional Tierra Buena y también a Mañaneando con Dios. Mañaneando con Dios es el programa que Dios puso y quiere que nosotros le demos vitabilidad, buenas costumbres y buenas enseñanzas. ¿Qué aprendemos de Dios? Muchísimas cosas que no sabíamos. Interrogantes han sido cambiados, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, pero también nuestra manera de dirigir nuestra boca, porque a veces no hay temor, sino hay justicia de hombre, y cuando tenemos justicia de hombre, tenemos cosas que no son de Dios. Entonces, bienvenido mi hermano y mi hermana a la enseñanza del Señor. La enseñanza del Señor es que su verdad, su grandeza. Bienvenidos, bienvenidos, de verdad que es un privilegio. Bienvenidos a la enseñanza nuevamente de Dios. Porque es el Dios que nos enseña, ¿no? Bienvenidos a la enseñanza de Dios, en el conocimiento, en ese avanzar, en ese transcurrir en el Señor, sabiendo que de Dios viene todo. De Dios es el que viene todo, absolutamente todo. Entonces la gloria y la honra serán siempre para Dios. Estamos acá desde el sur de Bogotá, eh, en las costumbres sanas, en las costumbres de edificar, pero estamos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, guiados por nuestra General Dina Santa María, que es nuestra Madre Espiritual, que lleva un avance y que ese avance de verdad es de gloria, de peso, de unción, de enseñanza y de buena edificación, en la misericordia que Dios ha dado para con nuestra Generaldina Santa María. El testimonio de ella cuenta mucho, rige mucho. Entonces, sin más preámbulos, vamos a orar, vamos a presentarnos como lo que somos delante del Señor. Amén. Que somos hijos, hijos e hijas, herederos y herederas del reino de los cielos. Aquí estamos, ¿no? Vamos a orar, vamos a poner nuestros ojitos cerraditos, nuestro rostro inclinado al Señor para que Dios nos guíe en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora, tal como somos, lo que representamos, Dios de los cielos. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Si hemos visto, si nos hemos prestado, si de pronto hemos hecho cosa contra un hombre, contra una mujer, ahora mismo lo absolvemos, lo quitamos y lo llevamos a la cruz de Cristo, declarando, Dios, que no tiene ningún impedimento contra el hombre y aun contra mí, Dios, si hemos lanzado, si hemos pensado, si hemos murmurado de pronto, Dios de los cielos, para que tu luz y tu verdad nos acompañen en el nombre de Jesús, atando al hombre fuerte, a la mujer fuerte, a todo lo que se quiera levantar contra tu buen nombre, contra tu verdad y contra tu grandeza en el nombre de Jesús. Quitamos, Señor, toda influencia, Dios, de las tinieblas, todo lo negativo, Dios, todo atamos al hombre fuerte, a la mujer fuerte, a toda deuda, a toda escasez, a toda miseria, la atamos y la llevamos a la cruz de Cristo y la dejamos inoperante. Me desato, Dios, de todo lo que no es tuyo, Dios de los cielos, para ver tu gloria, para ver tu grandeza en el nombre de Jesús, quitándole todo impedimento a las obras de las tinieblas en contra de nosotros. Somos la luz, y si somos la luz, Padre, llevamos una evidencia, Dios, de que la luz es más grande que las tinieblas, Señor. Se quita todo altar de mentiras, todo altar de sucesos mal hechos, mal elaborados, Dios de los cielos, para ver tu gloria,
Y al ver tu gloria, Dios, vemos el cumplimiento de tu palabra, Señor de los cielos, que por causa de nuestro miedo o por causa de nuestra boca diciendo me cansé, hay actas, decretos y títulos que el enemigo se levanta a construir y se levanta a impedir nuestro avance. Pero somos entendidos, Dios, y hoy vengo a despactar, a quitar toda legalidad que yo le entregué a Satanás y a sus principados, Dios, a través de mi verbo, a través de mi boca, Dios de los cielos, a través de mis actos, Padre de los cielos, para que tu luz y tu verdad, Señor, venga en el nombre de Jesús. Quitamos todo derecho legal, todo lo que cedí en un momento, Dios, que no es tuyo, Dios, lo dejamos inoperante, lo dejamos por el piso y al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Arrebatamos, Señor, a las tinieblas, Señor, todo lo que impide, Señor, tu avanzar, Dios, la falta de sujeción, la falta de seguirte, la falta de bendecirte, pero también la falta, Señor, de dirigir, que nosotros seamos dirigidos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo totalmente, Dios, porque en la obediencia vemos tu grandeza, porque en la obediencia vemos, Señor, lo grande tuyo en nosotros. En el nombre de Jesús rompemos actas, títulos y todo lo que se levante contra el buen nombre tuyo y contra nuestras vidas, Dios, como hijos tuyos, como herederos del reino de los cielos, como herederos del conocimiento y de la actitud tuya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ayúdanos, Dios, y danos, Señor, de tu grandeza y de tu conocimiento, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu diseño, por tu conocimiento, pero también por tu exactitud en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque solo tú eres fiel y solo tú eres para siempre en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a fortalecernos en ti, a crecer en ti y a creer, Dios, siempre en la verdad tuya en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tú eres el que nos lleva a esa actitud tuya, a esa actitud de tu grandeza, Señor, a esa actitud de tu buena enseñanza, a tu exactitud de tu fidelidad en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a levantarnos y a llenarnos de ti en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Atamos la venganza, atamos el ataque y el contraataque en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Quitamos, Señor, toda influencia de las tinieblas y todo lo que se levante contra tu buen nombre, Dios. Lo quitamos y lo dejamos sin poder y sin autoridad en esta mañana, declarando cielos abiertos, declarando cielos de fidelidad, de conocimiento, porque todo lo que tú das, Dios, es fidelidad, que todo lo que tú quieres para nuestra casa es de fidelidad, solo de acuerdo a tu propósito. Tú nos lo das por amor, Dios, por amor se hizo ese acto, por amor estamos acá y por amor seguimos en tu verdad y en tu grandeza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, bienvenidos, bienvenidas los que se van a conectar, los que están ahí en su mañana, en su noche, donde quiera que me vean. Sean bendecidos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a escuchar las canciones y vamos en el programa del Señor. Amén. Santo, santo. Santo. Llámese como se llama el gigante, se va para el suelo. En el nombre de Jesús. Oh, sí, sí. Muchas veces despreciado y me la paso pastoreando las ovejas de mi papá Isaí. Vete pa'l campo ya, David. A veces me dicen así y yo me voy con mi Dios, con mi arpa y mi onda a cuidar mi redil. Mi Señor, aquí voy yo. Sí, sí. Mírame en mi corazón. Oh, sí. Aquí estoy alabándote cada palabra de mi canción. Sí, Señor. Esta mañana me enviaron con el almuerzo a mis hermanos. Santo. Que se encontraban luchando en la guerra contra los filisteos. Al llegar me sorprendí de lo que vi, de lo que oí. Un gigante gritaba y retaba y temblaban todos de miedo. ¿Quién se cree grandulón? No sabe con quién se mete. Pobrecito ese gigante que no sabe lo que es el pene.
va para el suelo, ese gigante se va para el suelo. Y si observan los filisteos, ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo. Y si observan los filisteos, ese gigante se va para el suelo. Santo es el Señor, santo es su dirección, Dios, santo, santo. Oh, si cante que va. Como nadie se atrevió, por lo grité voy yo. No le tengo miedo al tamaño, mi arma poderosa es Dios. Si cante Cuando el rey Saúl me oyó, oh, santo. de repente se asombró y me trajo su espada, su casco, su escudo y me de valor. Esta espada no es para mí, yo no sé pelear así. Dame acá 5 piedras, mi onda, que a este lo acabo aquí. Ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo. Y lo sepan los filisteos, ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo. Y que lo sepan los filisteos, ese gigante se va para el suelo. Santo. De repente allí lo vi, en mi cara se burlaba. Yo sentí que podía vencerlo, era lo menos que pensaba. Y la piedra yo tomé, poco a poco la quitaba, con impulso la tiré, y su frente atravesaba. Ese gigante se va para el suelo, Se fue pa'l suelo, ese gigante se fue para el suelo. Que lo sepan los filisteos, ese gigante se fue para el suelo, ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue para el suelo. Que lo sepan los filisteos, ese gigante se va para el suelo. ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, ese gigante se va para el suelo. Santo, santo Señor. Gracias Dios. No sabía con quién te metías. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, Señor. No sabe Satanás con quién se mete. En el nombre de Jesús. Pero tú eres la verdad, Dios. Oh sí, Señor. Santo, santo. Oh sí, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Anulo el decreto Oh, sí, Señor. que fue lanzado sobre sobre esta ciudad. Oh, Señor. Suelto la palabra y profetizo. y profetizo En este este pueblo vivirá. Santo. Sí, Señor. La boca de Dios Está está dispuesta. puesta en mi boca. Santo. Cuando suelto la palabra, las murallas son rotas. Anulo los decretos del infierno. Anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo que come vida, los huesos secos. Anulo los decretos del infierno. Anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo que come vida, los huesos secos. Sí, Señor. Rompo maldiciones Oh, Señor. y todo pacto generacional. Sí, Señor. Santo, santo. Ordeno a los principados Oh, Señor. que desalojen esta ciudad. Sí, Dios ni debe vivir. Conmigo Shebari. Rompo cualquier juramento Hecho hecho por mis ancestros que afrente a
secos, anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho, profetizo vida para ese pueblo que come vida, los huesos secos, anulo toda hechicería, anulo toda idolatría, toda maldición, te reprendo desde afuera en el nombre de Jesús. Toda pobreza, toda enfermedad, toda maldición, te reprendo desde afuera en el nombre de Jesús. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho, profetizo vida para este pueblo que come vida, los huesos secos, anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho, profetizo vida para este pueblo que come vida, los huesos secos, toda hechicería, toda idolatría, toda maldición, te reprendo desde afuera en el nombre de Jesús. Toda pobreza, toda enfermedad, toda maldición, te reprendo desde afuera en el nombre de Jesús. Oh Señor, anulamos, Señor, todo pacto, toda palabra de deshonra, toda palabra de maldición, Dios, que hayan lanzado los brujos, los santeros y aún las autoridades que en un momento tuvimos, Dios de los cielos, hoy la descoronamos y la quitamos y la echamos al abismo y sin retorno, declarando vida y vida de Jesucristo en nuestras vidas por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Atando, Señor, todo lo que se quiera mover contra tu buen nombre, contra tu enseñanza, contra tu grandeza. Usa mis labios, usa los labios de mi hermano para cuando tenga una corrección, para cuando tenga, Señor, que estar sujeto a ti totalmente, para que la gloria y la edificación tuya a través de tu Santo Espíritu lo llene y la llene en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi hermano y mi hermana que están ahí, los que se van a conectar nuevamente, bienvenidos. Y ahí estamos, delante de la presencia del Señor. Esta canción es poderosa porque dice que tenemos que anular, tenemos que ser santos, justos, pero oidores, pero también hacedores, hacedores del reino, hacedores de la grandeza y de buen conocimiento de Dios. Porque Dios es un Dios un Dios de exactitud, un Dios de conocimiento, pero también un Dios de ¿qué? De propósitos. Entonces, si usted está en el propósito de Dios, diga amén. Si usted está en el propósito y si usted se siente identificado con esta canción o con esas canciones, yo creo que podemos decir amén, amén. Gloria a Dios, aleluya, porque Dios es un Dios para siempre. Bueno, vamos a la escritura. Sin más preámbulos, vamos a el Nuevo Testamento donde dice Gálatas, el libro de Gálatas, por favor. El libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1 en adelante, que dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción y el fuego del Espíritu Santo, para que nos redarguya, para que nos enseñe, con temor y temblor, damos tu palabra en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. En Gálatas capítulo 2, versículo 1 en adelante. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevado también conmigo a Tito. ¿Sí ve? Imagínense 14 años para ir a visitar un lugar. Hay veces Dios nos mueve por su misericordia y por su grandeza a otros lugares, ¿no? A donde nosotros en un momento cedimos o de pronto dimos, digamos, la ilustración de Dios en nuestras vidas, ¿no? Que cedimos a Dios o que cedimos a las tinieblas. ¿Para qué? Para ir a romper, como decía la canción, ir a anular. Ahí comenzamos, de pronto nos acordamos, ahí comenzamos y fue un poco duro, pero desde ahí es donde toca comenzar a cancelar. Si yo cancelo que veo el avance. Si no cancelo, entonces ¿cómo quieren que posiblemente veamos el avanzar de Dios? Sí, porque yo cancelo,
y yo soy libre. Cuando usted cancela una deuda, cuando usted cancela una enfermedad que se ve como vital y eso, ¿cómo se siente? Bendecido, como una pluma, decía un hombre por ahí. Y en cierto modo es así, ¿no? Como una, digamos, como una retroalimentación de ese suceso. Se siente como una pluma, suavecita, para donde toque. Versículo 2. Pero subí según una revelación, ¿sí ve? Para no correr y haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Sí ve? Siempre hay una misión, siempre hay digamos una palabra de edificación para ese lugar, porque en nosotros está, ¿no? Si Dios me lleva, Dios me inclina a esos lugares, pues es el comienzo de Dios. Les comento algo a manera personal y a manera de testimonio, ¿no? Yo nunca pensé volver por acá a estos lados. Cuando yo era niño, pues crecimos en unas cosas que no eran de Dios y verdad que se veía la pobreza absoluta. Y decidí retirarme de estos lugares del sur de Bogotá y me fui como para el oriente. Y de verdad que allí fui bendecido, allí fue mi vida, digamos, a flor de piel en las finanzas y yo creía que ahí era el lugar de acomodamiento. Ya, eso me sentía como un pachá, me sentía como, cuando yo digo pachá, es un algo coloquial de Colombia, que me sentía como acomodado, como que, ay, de verdad, este es mi lugar de confort, este es mi lugar que yo mismo me creé, pero no era el de Dios, ¿sí? No era el de Dios, pero estaba ahí, muy acomodado. Tenía finanzas, tenía buena salud, tenía empleo, tenía cosas que nunca había tenido y estaba bien sujeto ahí, bien chévere. Conocí el Evangelio y ahí fue cuando Dios me dijo, vuelve a tu lugar, Señor de los cielos. Y esa parte cuando Dios le habla a uno que vuelve a tu lugar, duele, hermanos. De verdad que duele. Y duele harto. Porque es obedecer o obedecer. No es que tú no quieras. Porque tú haces caso omiso a eso y Dios se pronuncia. Pero si no hay, digamos, eficacia en usted de obedecer, Dios mueve lo que tenga que mover para que tú seas bendecido. Entonces, una cosa importantísima que nos enseña Dios, ¿no? O obedeces o tienes problemas. ¿Sí? Es porque el no obedecer hace que tenga problemas, contrariedades, cosas, conflictos. Pero ¿para qué Dios permite que nosotros obedezcamos? Es para llevar una imagen, una identidad de Cristo en nosotros. Porque dice la palabra que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, tengo que dar ese testimonio de que sí, Dios construye, Dios hace todo perfecto y Dios hace nuevas cosas todos los días cuando nos disponemos. Bueno, pasaron un poco de años, no quise venir, pero el Señor me dice, va o va. Ya ahí fue la etapa, después de un centenar de tiempo. Y me vine, más a regañadientas que a otra cosa. Vine, comencé y Dios me dijo, recoge los pasos, como yo ando en bicicleta por todas las cuadras recogiendo toda maldición, toda pobreza, toda iniquidad, cancelando todo edicto contrario. Y de verdad que cuando yo hice eso y vi eso, ya vi un respiro diferente y comencé a ver estas calles diferentes, que había necesidad, que había que bendecir estos lugares, porque yo antes los maldecía. ¿Sí ve? La edificación de Dios. Edificación, sanidad, transparencia, que los huesos secos vuelvan y se unan al Señor. Se unan a qué? Al proyecto de vida. Muchas veces nosotros caminamos para allá, para acá, vamos, volvemos, pero no tenemos una evidencia totalmente de que Dios nos ha cambiado y que nosotros, ¿cómo hemos visto eso? Nosotros mismos no nos vemos, pero la gente de afuera sí nos ve, que hemos cambiado, que hemos tenido un recorrido, que hemos tenido algo que nos dijeron a través del Evangelio que íbamos a cambiar, pero en nosotros está.
nos han dicho, nos han sujetado a cosas, a pasiones, pues nosotros no sabíamos. A través de la escuela y estando un guerrero que es de la General Dina Santa María, porque a ella fue la que se la dio, hemos aprendido que si yo tengo miedo, cedo mis actas, cedo mi orden, cedo mi capacidad a las tinieblas. Tremendo, ¿no? Que cuando yo digo algo que no es de Dios, cedo. Que cuando las actas no son las que son legales de Dios, cedo. Cuando yo tengo errores y no los admito delante de Dios, cedo. Que cuando yo estoy en costumbres malsanas que no son de Dios, cedo. ¿Sí ve? ¿Y cómo se cancela eso? Me dirá usted, pastor, ¿cómo se cancela eso? Pues en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 14, que dice que las actas fueron rotas. Pero no es solamente una vez, sino ahí. Pero también, ojo, ¿no? Estar en esa parte de con convicción, con fe de que eso va a funcionar, porque el alma nos hace una mala pasada con las emociones. Bueno, hacemos libertad, eso oramos, clamamos, salimos bendecidos, como decía un hombre acá en la escuela y estando un guerrero, soltamos hasta el tetero del niño, quedamos ya no en pañales, sino en caminar con Dios, vamos en los mejores pasos, pero en un momento la emoción hace que caigamos. Y la emoción no se demora sino cuestión de un segundo o de milésimas de segundo para actuar por acá. Cuando le dice a usted, usted no puede, ahí si usted no reprende eso, se mete y usted cede nuevamente. Y lo que viene es más grande, porque no que el enemigo sale enojado y después vuelve con 7 más. Entonces, ¿sí ve? Lo que yo cedo por falta de qué, de entendimiento de su palabra, de lo que nos enseñan. A través de los errores construimos falsas casas, falsas identidades, ¿sí ve? Errores, porque no han sido cancelados. Mi herencia la cedo. Y increíblemente no, se viene la costumbre de la tercera y cuarta generación, y eso viene con peso a cancelar y a quitarnos el avance de Dios. ¿Sí ven? Y eso que no vamos sino en el segundo versículo. Entonces démonos cuenta de algo muy importante. Cuando yo cedo, el equivocado soy yo, porque no entendí. Pero ahora que soy entendido, mi boca tiene que ser cerrada. No todo el tiempo, pero sí en momentos. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Una evidencia de la parte de la circuncidarse es lo siguiente, que cuando nosotros no cedemos a Dios, venimos a poner algo de identidad falsa, no de la identidad de Dios, porque eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Es como, digamos, la parte cuando tú lavas en el platero, que si no sacas el arroz o las sobras a un lado, eso se tapa. Lo mismo, es una evidencia que tengo que sacar lo bueno. ¿Para qué? Perdón, pues discúlpeme, tengo que sacar lo malo para que lo bueno esté conmigo siempre. Porque yo siempre tengo que extraer o sacar lo malo. Porque nada más, porque lo bueno mío solo es construirlo, solo es darle avance, solo es darle la continuidad de Dios. Porque cuando yo le doy la continuidad a Dios, se ve. Tu negocio no es tuyo, pero tienes que hacer una serie de cosas. Tienes que bendecirlo, tienes que bendecir los proveedores, bendecir al que trabaja contigo, a tu esposa, a tu esposo, si son de unidad familiar. Pero cuántas personas de pronto no trabajan con la familia, cuántas palabras de maldición lanzan contra el producto o contra ese lugar o contra la casa o contra, inclusive contra el propietario. Tenemos que cancelar eso, tenemos que anular eso, porque cuando yo no hago nada,
todo esto se queda así agazapado allá, en el corazón. Pues en un momento así, ¿y qué pasa? Derechos legales que no han sido cancelados, derechos de impiedad, de maldad, y vengo a ser juez de ese lugar. ¿Por qué? Porque en un momento no abrí mi boca cuando tenía que abrirla. ¿Para qué? Para cancelar. ¿Y el juez qué hace? Da sentencia. Y yo con mi boca cerrada en ese momento vengo a ser juez. Porque estoy de acuerdo con todo lo que lanzaron. Pero si yo soy entendido en esta mañana y en esta hora, ¿qué tengo que hacer? Todos los días despactar, todos los días tengo que anular, todos los días tengo que cancelar, todos los días tengo que sacar lo que no es de Dios de mí y de mi casa. ¿Sí ve? Todos los días, porque eso es un avanzar. Así como tú te bañas, así como tú te afeitas, así como tú te pones lo que tengas que ponerte en tu cabello, la ropa, la franela o la camiseta o el pantalón o los interiores, las medias o los zapatos. ¿Sí ves? Todos los días. Pero eso no nos han enseñado sino únicamente a qué, a orar y ya, pero no ver el resultado, porque sí, la oración tiene poder, pero una oración basada en hechos de hombre, basada en libertad de hombre, no da efecto. Es basada en qué, en que tenemos que afirmar lo que Dios dice, para mi vida y después para el público. Dese cuenta acá lo que dice. Versículo 4. Y a esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Sí? Falsos, mentirosos, idólatras y todo eso increíblemente, pero como nadie se ha levantado a cancelar eso, entonces se mete. Ayer aprendimos con un hombre de Dios que si yo no asolo antes de entrar a mi casa, si eso viene con anatema, inunda mi casa. Sea lo que sea, alimentos, una compra de la que sea y lo que tú vayas a entrar como amistad o como vecino o como vecina. Acuérdese que todo no es del mundo. Lo correcto del mundo es lo que el mundo ve, pero lo correcto de Dios es que tú tienes que ser preparado, diestro para la batalla. Y este diestro es esto que les acabo de decir: asolar, cancelar. Cuando usted, digamos, va a entrar con alguien, usted no tiene que, digamos, decirle de frente, sino en su mente: Señor, va a entrar este hombre o va a entrar esta mujer, pero todo lo que trae este hombre, Señor, si no es tuyo, se cancela, se anula, se va al abismo y sin retorno, declarando, Dios, que este hombre o esta mujer va a ser tocado por tu presencia que está en este lugar, a través de que toque esa puerta o a través de que entre por esa puerta. ¿Sí ves? Le está dando que el derecho legal a Dios para que Dios tome a ese hombre o tome a esa mujer. ¿Cuántas personas entran a tu casa? ¿Cuántas personas entran a tu casa y te quitan la libertad? Te quitan y te reducen a que a esclavitud. Ay, es que esa me dijo. Y es que verdad, es que lo que me dijo es verdad. Y ahí, ¿sí ves? La ira. Y ahí se levanta el espíritu de qué? De Titán. Se levanta. Entonces por eso es que nuestra vida está en las manos de Dios. Pero también que tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Y que es bienvenido, pero con la verdad de Cristo. Bienvenida, pero con la verdad de Cristo. Sí, oración. Lo mismo cuando yo voy a comprar unos tomates, cuando yo voy a comprar una cebolla, cuando yo voy a comprar unas papas, sea que sea, ¡pum! Póngale las manos a eso para que sea santificado y nunca haya escasez en su casa y en su vida. Lo mismo, si tienes que tomarte una pasta, que ha dado el caso porque tocó, ¿qué haces tú, Señor? Que esta medicina cumpla la labor tuya, Dios. Pero a partir de ese momento, Dios, hago un pacto de decreto contigo, Dios, de que no vuelva a tomar porque lo que estoy tomando no es tuyo, no es de la naturaleza tuya, Dios. Porque dices tú en tu palabra que por la llaga de Cristo
soy sano. Y si soy sano, soy sano. No tengo que tomar medicinas. Porque cuando tomo medicinas, estoy abriendo un derecho legal ¿a qué? A farmaqueia. Los fármacos. Y los fármacos son pactados. Y los fármacos son pactados ¿a qué? A que se vuelvan dependencia. A que se vuelva adicción. Y esa adicción en un momento hace estragos. Calma la situación momentánea de la persona, pero avanza en tu cuerpo, se esparce. ¿Sí ve? Entonces, si yo no cancelo, ¿qué pasa? Se introduce a escondidas. La palabra es clara, ¿no? Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos totalmente para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué nos enseña Dios acá? O Pablo que escribió esta carta. Dios a través de Pablo nos enseña que muchas veces accedemos por no orar, por ceder nuestro espacio, por ceder nuestra vida. Y no es como dice casi momentáneamente, sino casi todo el tiempo. Porque no hacemos esto, porque nadie nos ha enseñado esto. Y entonces cuando nosotros enseñamos esto, la gente va a decir, no, es que ese brujo ya se levantó, es que eso, pero en el nombre de Jesús cancelamos toda palabra de derrota, de maldición y de todo lo que viene en contra de la verdad de Cristo en el nombre de Jesús. Tinto con aroma de Dios, hecho por las manos de mi esposa, que la bendigo y la amo en el nombre de Jesús. Y un pico. ¿Sí ves? Esa eficiencia de que nosotros seamos entendidos y que usted tiene que cancelar. De pronto la persona no te dice, no, es que, pero ya desde ya toca cancelar. Desde ya toca decirle y lo dejo inoperante, lo dejo por el piso. Lo que piense y lo que vaya a decir ese hombre de mi vida, de la iglesia y de lo que soy y represento. ¿Sí ves? Entonces, el evangelio está en qué? En romper. Ojo, ¿no? Una enseñanza acá que nace del corazón de Dios, o una revelación que Dios me está dando acá. No siempre vamos a decir que es Satanás las obras de las tinieblas, sino ¿sabe qué pasa? Hay veces se levanta nuestro egocentrismo. ¿Y qué quiere decir nuestro egocentrismo? Nuestras emociones, que nos hacen ver que todo es de Satanás. Hay veces eso es lo que tenemos como mala pasada, nuestra boca y nuestros pensamientos. Porque inmediatamente todo lo registramos en qué? En que todo es del diablo y que le echamos la culpa al diablo y a los principados. Pero hay veces nosotros tenemos que revisarnos, porque si yo dudo, estoy cediendo, como les digo. Pero si yo hablo, también estoy cediendo. Entonces, los demonios están quietos, pero yo le doy poder ¿con qué? Con no hacer caso. Y no todo es demonios, sino nosotros mismos, ¿sí? Cedemos. Con mi incredulidad, como les decía, hemos visto por la palabra de Dios que con decir me cansé, el enemigo ya tiene un acceso. Pero tomemos café colombiano con aroma de Dios. Entonces las maravillas de Dios se cumplen a través de qué? De que tú hagas caso. Porque acuérdese que el modelo fue el Señor Jesucristo. Y si estamos en esta tierra y Dios nos está dando oportunidades, ¿qué tenemos que hacer? Seguir ese modelo, que es el modelo recto, es el modelo de la genuinidad, de la transparencia. Para estos tiempos hay mucha gente almática por toda parte. Hay gente que dice, no, es que necesito y necesito. Y entonces, ¿dónde está Dios? Mi dependencia siempre va a ser Dios. Sí, que tenemos que dar una charla, una edificación, pero Dios siempre es el que se glorifica. Y entonces dirá usted, pero siempre con esas vainas de la sal y eso, pues hermanos, son elementos de Dios. Hermana, son elementos de Dios. Que nosotros nos han dañado nuestra imagen, ¿por qué? Por no creer, porque al no creerle a Dios, se pierde todo. Es como esta palabra, ¿quién iba a pensar que esta palabra que estamos hablando, que estoy diciendo acá de me cansé, va a tener un peso? Nadie sabía eso, hermano.
Porque el Señor Jesucristo nunca dije, ay, me cansé, sino Él tenía una misión. ¿Cuál es tu misión, hermano y hermana? Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Así a mí, pues los que reputación, los de reputación, discúlpeme, nada nuevo me comunicaron. Dese cuenta de que hay una norma, ¿no? Que Dios no hace excepción de personas. Usted es el que se saca por no creer y por no avanzar con Dios. Usted es el que de una determina cancelo. Con sus actos de pronto con su boca o de pronto con prestarme para situaciones. Seguir en lo mismo de lo mismo. Y eso hace que, ¿qué? Que me saque. Porque esto es un caminar. Y esto es un trabajo. Pero el trabajo siempre va a estar en mí de ¿qué? De obediencia. Perdone que sea tan enfático en eso. Rompiendo eso. Pero es lo mismo, ¿no? Una gotera sobre el pavimento o sobre una piedra, en un momento la rompe. Lo mismo, así hace Satanás. Despacio y sigiloso, pero él no tiene reparo en esperar lo que sea. Solo todos los días martilla, pero ¿qué pasa? Si usted se entendió, quita esa martilladera. ¿De qué? De la duda, de la incredulidad, de la mentira y aún de esos gigantes, como decía la canción. Porque en mí está, hermanos. Porque en mí está el avanzar de Dios. Porque en mí está el conocimiento de Dios. Antes, por el contrario, como vinieron, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como apero el de la circuncisión. Pues el que actuó empero para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Sí ve? ¿De dónde vino eso? De Dios. ¿Sí? El hombre expone que todo es de Dios. El mismo que hizo allá está conmigo. El mismo que hizo hace 20 años, 50 años, 200 años, está conmigo. ¿Sí? Está dando que una transferencia de que eso funcionó en ese entonces, ahora está funcionando en mí para entendimiento, no solamente mío, sino para llevar a donde Dios nos ponga. ¿Sí? Es cambiar el dogma, cambiar la situación. Dios nos permite extraer de su Biblia o de su enseñanza que ya ha pasado en miles y miles de años, pero de eso tenemos que dar un testimonio, tenemos que cambiar, porque siempre lo mismo no podemos seguir. Porque imagínense, en ese entonces tocaba caminar horas y horas y horas. Ahora no tenemos que caminar sino a través de los medios de comunicación o en un pasaje. ¿Sí ve que es más fácil? Ha cambiado los tiempos. Han modificado los tiempos. Pero nosotros hay veces, ¿a dónde voy? Sí, nadie me llama, nadie cree en mí y todo es suelto. Entonces cuando yo comienzo a decir todas las palabras, en un momento Satanás le pone duda, le pone lo que hablamos acá, me cansé. Entonces, ¿sí? Aislada está, por no entender. Acuérdese que para los tiempos de este tiempo vienen situaciones, pero ahí es donde nosotros nos podemos quedar, sino desde ya cancelo, desde ya nulo. Dese cuenta de las partes que están pasando por Haití y están sucediendo por Haití. ¿Sí? Dios nos está advirtiendo para que el pueblo de Dios se levante. Entonces dirá usted, pero hermano, ¿de dónde se ve eso? Pues hermano, en las redes sociales, en la televisión. Y si no, métase con Dios y Dios le revela. Pero no te puedes meter por Haití si tú no estás bien. Porque no podemos llevar soldados fusilánimes o soldados así. Como yo estoy diciendo acá últimamente, chilingueando. No podemos, hermano, porque no que es exponerlos. Ser el blanco de Satanás. Entonces, si usted no se prepara, pero si no se deja preparar tampoco, entonces, ¿qué podemos hacer, hermano y hermanas? Porque la verdad de Dios, si usted la cree, así la va a ver.
pero si no la cree, sino a su estilo. Y a su estilo es que no funciona. Porque acuérdese que ahí Sanedrín, ahí hay costumbres religiosas, que en un momento le dieron brillo, sí, pero cuando estabas en el mundo. Ahora con Dios tiene que volverse, que eso caiga para que Dios edifique en ti lo grande que Dios es para ti. Porque si tú reconoces que Dios es grande para ti, no grande de tamaño, sino grande en todas las áreas de sabiduría, de entendimiento, de verdad, de amor, de dominio propio, de grandeza, Dios establece en ti una edificación. Más claro no puedo ser, hermanos, y más claro no puede decir la palabra. Versículo 9. Porque la dependencia de Dios es lo que me da que yo entendí. Porque yo dependo de Dios. ¿A dónde voy? Al maestro. ¿A dónde voy? Al que me edificó. ¿A dónde estoy? Allí. ¿A dónde voy? A donde Dios me diga. Es edificación. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en la enseñanza de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Sí ve? De la mano. Pero las iglesias están divididas porque es que si usted no hace lo que dice la iglesia, y ponen un precedente, si usted no hace lo que la iglesia manda, entonces ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde Dios está en su enseñanza? ¿Dónde está Dios en su motivación? ¿Y dónde está Dios en su verdad para con la iglesia? La iglesia sí es una enseñanza, es un buen cambio, pero la iglesia no se queda solamente en la iglesia, porque la iglesia hace leyes. Pero si las leyes no las conoce ni el pastor ni las personas que dirigen, entonces ¿qué vamos a hacer? Conflicto, divisiones, problemas. Pero Dios no nos mandó a eso, ni el Señor Jesucristo nos enseñó a eso. La iglesia es la eclesía que toma buenas costumbres, buenas decisiones. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo, para quitarle el avance a Satanás. Ya una vez establecido en mí que entendí que soy de parte de Dios, entonces ahora soy eclesía. ¿Para qué? Para llevar las normas y establecer a través de mi verbo que se caiga toda muralla, que se caiga toda esclavitud, que se caiga todo pensamiento malsano del hombre y de la mujer, para que Dios construya en ellos sabiduría y entendimiento. ¿Sí ves? Pues nos la pasamos mirando la Reina de Guadalupe, novelas, situaciones, y todas las novelas nos enfrascan, sí, porque hay novelas que... Pero tenemos que darle prioridad a Dios. Lo que estás invirtiendo de esa novela, inviértelo en Dios y verá que vas a ver la gloria de Dios. Anoche en la revelación del Señor me dio lo siguiente y se los voy a soltar. Cuando yo invierto tiempo, el resultado es tuyo. Pero cuando yo no invierto en nada que no sea Dios, mi resultado va a ser negativo siempre. El que nos ayuda es Dios, utilizando un hombre, utilizando una mujer. Pero si yo no le doy buena imagen a eso, o buena sabiduría a eso, ¿qué pasa? Me veo relegado, me veo ausente de Dios. Y ay, Diosito, Diosito, y cuando tú dices Diosito, estás minimizando la grandeza de Dios. Versículo 10. Solamente nos pidieron que no acordásemos que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Sí ven? En ese hombre todavía no había la sumisión de Dios, todavía no había la doctrina de Dios, sino fuerza. Y con la fuerza no se hace nada, se pierde todo. Versículo 12. Pues antes que viniese
alguno de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después vinieron y se retraían, se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Si no se les enseña, si no se capacitan, claro, uno hay veces alcanza a pensar, cuando yo entré a la escuela y estando en Guerrero y comenzaron a hablar de la sal y eso, yo dije, no, quieto. Yo dije, perdón, pero no, esto no es para mí. ¿Sí? Duda. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento, porque no hay una enseñanza justa, sabia. Y entonces ya con temor, Señor, ayúdeme, Señor, a entender esto que es claro, ya vino revelación. Y si lo dice la palabra, no es por mí, sino la palabra. Es depende de que mi aprendizaje, lo que viene de Dios. Acuérdese que este hombre que dice ayer lo de la sal, tenía la doble unción. Y era hombre como usted y como yo. Que sanó, hasta este tiempo dice la palabra, porque la palabra lo dice. Que tengo que echarle sal al dinero porque es el pacto de Dios, lo dice la palabra, yo no lo digo. Tenemos que buscar y ser entendidos. Por eso cuando leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Pero si nadie nos enseña y nadie se deja enseñar, entonces ¿qué podemos hacer? Vamos por los que se dejan enseñar y vamos para más adelante y más adelante. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de hechos. ¿Sí ve? Se manifiesta. Lo que tú tienes se manifiesta a una o a otra persona. ¿Para qué? Para ver la enseñanza. Pero si tú enseñas cosas malas, se interpretan cosas malas, también se pasan, porque se pasan. Y para estos tiempos, como dice la Escritura, que se levantarán falsos profetas y falsos enviados de Dios. Entonces toca mirar qué estamos mirando y qué estamos haciendo. Y la gente que comienza con, no, es que eso es así, eso, ¿cómo se llama eso? Legalismo. ¿Y qué pasa eso? Sanedrín. ¿Y qué pasa eso? Impuesto por el hombre. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, vea, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y esta palabra tiene un peso, a ser juez, a ser implacable, a ser duro. ¿Y qué nos enseña la palabra del Señor? Que con amor Dios cambió al mundo y sigue cambiando el mundo. ¿Sí ves? Costumbres, cosas, dogmas que nadie ha cancelado. Vosotros judíos, de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído que Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No es por obras, dice la palabra, no es por su boca, es por la boca de Dios, que con su boca cancela, con su boca anula, pero se tiene que ver una edificación santa de parte de Dios en usted, porque su boca tiene poder, porque no es por la ley, sino por su boca. Entonces su boca confiesa lo que le enseñaron, su boca confiesa cosas que no son de Dios. ¿Por qué? Porque no le han enseñado. Pero si yo me meto ahí, siempre ahí, va a ser religión, va a ser puesto y no va a ser tu permitidor que Dios venga a tu casa y que Dios cambie tu estructura mental. Porque ¿cómo es posible que la palabra dice que un hombre le dice profetice y comience a armarse los huesos y salgan personas de allá? Eso debe ser algo terrible, tremendísimo, terrible en el sentido de ver. Si uno a veces se pone, digamos, como en controversia contra Dios, imagínese viendo eso. Pero para eso tienes que estar preparado y en un avance
Ahí sí como él mismo le dijo, a él mismo le dijo, te instruiré yo mismo. Y le metió la Biblia. ¿Y qué dijo el hombre? Me es como miel para mis huesos. ¿Estaba preparado? Estaba preparado. Cuando tú quieres prepararte, cuando tú digas aquí estoy, solamente con esa palabra. Pero dejarse, quitando toda religión, todo lo que impide el avanzar de Dios en mi casa, en mi buena enseñanza y en el propósito de Dios. Si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es porque es por eso que Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera, en ninguna manera. ¿Sí ve? Porque hacen al Señor Jesucristo pecador. ¿Por qué? Porque no fue enseñado por Él, sino enseñado por los hombres. Más claro imposible. Yo creo que esto es lo real de Dios. Entonces, muchas veces nosotros nos justificamos con que no, es que yo no soy pecador, es que yo no me tomo una cerveza, yo no le hago mal a nadie, pero la tercera y cuarta generación dice que sí. ¿Por qué? Porque hay legalidades, porque tú no tienes el dogma de Dios. No es solamente trabaje siendo buena gente, pero tu familia y tu vida cómo está. Porque si tú eres fiel para con Dios, se verá. Porque en unas cosas eres bueno, pero en otras cosas no sabes por qué pasan cosas. Ahí es donde tenemos que tener claridad, hermanos. Porque si las cosas que de destruir las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Sí ven? O sea, saco pero permito después. Con estas palabras, me cansé, es que no puedo, es que no sé si pueda servir, es que eso me parece que es religión, es que eso le ponen a uno cosas, ¿sí? Ahí ya le están poniendo altos, porque tú puedes ser el sano y salvo ya, pero si tú comienzas después de que seas salvo ya a hablar con eso, no sirvió de nada el tiempo que estuviste atrás. De la sanidad, entre comillas. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Sí ve cómo habla ese hombre? Tengo que ser muerto, pero para Cristo. ¿Muerto en qué? No es físico, sino espiritual. Y cuando digo muerto es que me hago a la grandeza de Dios, al obedecerte. Porque ¿qué dice la palabra? Coge tu cruz y sígame. Y la cruz es que, como venga, lo sigo a Dios. Muerto estoy, porque antes estaba muerto en qué? En mis pasiones, en mis deseos, en mis conflictos, en mi dureza, en todo lo que parecía vivo, pero estaba muerto. Tremendo, ¿no? Versículo 20. Por, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí ves? Él se murió por mí, ahora yo tengo que pagarle con mi vida. ¿Qué? Que lo que tenga que morir en mí sale en el nombre de Jesús. Que lo que tengo que morir de mi casa, de mi vida, sale en el nombre de Jesús. Versículo 21 y terminamos. No desecho la gracia de Dios, pues por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, si ve lo que dice acá muy clarito, no desecho la gracia de Dios, sino la ley. Y la ley es que Sanedrín, y es que así es, y es que a mí me enseñaban así, y yo me edificaba así, y toda mi vida estaré así. Mucha gente de afuera dice, es que así nací y así me muero, que es un decreto, un derecho, más encima de lo que se ha hablado, de lo que se ha dicho. Estoy justificando que me hace mejor estar en el mundo que acercándome a Dios. Porque la grandeza de Dios se tiene que ver.
y toda impureza de mí tiene que salir en el nombre de Jesús. Pero si mi impureza está en fastidiar, está en alegar y está en cosas que no son de Dios, ¿será que Dios está ahí? No creo, hermanos. Y le damos derecho legal a Satanás. Entonces espero que les sirva esto, mi hermano. Vamos a hacer una oración, vamos a terminar en victoria. Que la gloria del Señor venga en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra fue expuesta, tu palabra fue dada a Dios. Y en tu grandeza y en tu buen nombre, Señor, vemos, Señor, la realidad, Dios, de ver tu grandeza, Dios, de ponernos en tus manos, ponernos en la brecha tuya, Dios, para que en el conocimiento tuyo se vea tu ejecución a favor mío, a favor de mi casa, lo que soy y represento, Dios. Bienvenido Padre, bienvenido Hijo y bienvenido Espíritu Santo a este lugar, Dios, y a mi hermano y a mi hermana que nos van a ver, a cada uno de los que estamos aquí, Dios, los bendigo con toda bendición, declarando, Dios, que en tus manos quedamos, Dios, para alabanza de tu nombre, para gloria de tu nombre, Dios. Tú moriste por nosotros, Dios, para que seamos testimonio, Dios, de que a través de morir vemos tu ejecución en nosotros, Dios. Vemos tu grandeza en nosotros, Dios. Pero no solamente es en este momento, sino todo el tiempo, Dios. Morir, morir, morir y morir nos lleva a la victoria en el nombre de Jesús, rompiendo actas, decretos, títulos y todo lo que se levante contra tu buen nombre, Señor, para que la manifestación de tu nombre se vea en el nombre de Jesús. Rompemos y quitamos toda línea de ley, Dios, de oscuridad, de maldad y todo lo que se quiera transferir a nuestras casas, a nuestra vida. Hoy no lo aceptamos, hoy quitamos todo avance de las tinieblas para que tu luz y tu verdad venga en el nombre de Jesús. Traiga la transferencia, Dios. Corto los hilos de plata, todo lo que el brujo santero, Dios, quiera levantarse, Dios, contra tu verdad, Dios, hoy cae por tierra y establezco, Dios, que hoy, Dios, o se convierte o se muere en el nombre de Jesús, porque es el edicto tuyo, Dios, y yo creo a los edictos tuyos. Yo creo que la verdad tuya, Dios, se establecerá en mi casa, en mi vida, lo que soy represento, Dios, porque lo que soy tu hijo, representación tuya, Dios, que el anatema no tiene que estar en mi casa, que toda frustración, Dios, de dolor, de sufrimiento por otros, hoy queda cancelado, atado y sin reemplazo en el nombre de Jesús, para llevar tu gloria y para llevar tu grandeza. Toda necedad, toda falta de creencia a ti, Dios, hoy cae por tierra y al abismo y sin retorno, declarando unción del fuego del altar, y ese fuego, Señor, se quema, se purifique, Dios, para santidad tuya, Dios, y caerán, Dios, como Zafira y el esposo, Dios, que dijeron mentira, Dios, ante su Santo Espíritu, Dios, y los que no están para honrarte y amarte, como dice la Escritura, saldrán del lugar santísimo, Dios, porque están ocupando espacios, porque están cediendo espacios, Dios, y Satanás, Dios, no tiene que estar en medio de la luz. Satanás es tinieblas y las tinieblas tienen que irse a través de la luz, y la luz somos los hijos, la luz somos la verdad tuya y la grandeza tuya, Dios, porque en tus manos estamos para la alabanza de tu nombre. Amén, amén y amén. Atamos la venganza, atamos el ataque y el contraataque, y toda situación adversa la dejamos inoperante, para que la luz de Cristo nos acompañe en este día y en todos los días que tenemos como provecho, Dios, de ver tu gloria y de ver tu grandeza. En el nombre de Jesús declaramos y ponemos, Dios, en tus manos, Dios, nuestras vidas, la Iglesia Internacional, lo que somos y representamos para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendecido día, mi hermano y mi hermana, y que la luz de esperanza nos acompañe siempre y por siempre. Entendidos somos para llevar tu grandeza y llevar tu éxito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecido día, feliz mañana, feliz día, y todo lo que Dios quiera que así sea. En el nombre de Jesús. Amén.